Primero que todo, solo quiero que me disculpen por no haber subido vídeos desde hace mucho, lo que pasa es que he estado algo ocupado buscando trabajo, por varios meses. Así que para recompensarlos, les traje este video largo. Espero que lo disfruten y por favor compártelo con alguien y suscríbete. No sé si lo sabías, pero, estos son en mi opinión, los 3 errores por los que Sega ya no hace más consolas. Número 3. Consola con más juegos 2D que 3D. La Sega Saturn es una consola lanzada el 11 de mayo de 1994, con un costo de $399, resultando más cara que la competencia y con un catálogo muy corto de alrededor de 1000 juegos, de los cuales 775 eran exclusivos de Japón, 258 eran para Estados Unidos y solo 24 juegos de los 1000 que había, eran juegos en 3 dimensiones. Por ser una consola con un catálogo tan corto y un precio tan alto, la Sega Saturn se convirtió en competencia fácil para la PlayStation y la Nintendo 64, lo que hizo que la consola fuera descontinuada tiempo después en 1998, y siendo a su vez de las 3 consolas a la que peor le fue de esa generación. Pero sin duda alguna, ese fue uno de los errores que dejó recapacitando a Sega acerca de la creación de consolas. Número 2. El juego de Sega CD que promovía la violencia hacia las mujeres. El CD-ROM era un accesorio exclusivo de la Sega Mega Drive, mejor conocida como la Sega Genesis, que servía para jugar juegos en formato CD, ampliando la capacidad de almacenamiento y la calidad de los juegos. Este accesorio fue lanzado en Japón el 12 de diciembre de 1991, en Estados Unidos fue el 15 de octubre de 1992 y en Europa fue el 3 de abril de 1993. Otra función que tenía, además de reproducir juegos, era también reproducir discos de audio CD+G. Pero lamentablemente este accesorio no se vendió mucho en Estados Unidos, porque la que era la rival más grande de la Sega Genesis, la Super Famicom o Super Nintendo, ya había dominado por completo el mercado de las consolas en Estados Unidos, que era lo que a Sega le interesaba, pero muy poca gente en Estados Unidos compró la Sega Genesis, por lo que solo aquellos que poseían la consola podían comprarse dicho accesorio, pero lamentablemente, este accesorio quedaría algo manchado por un juego llamado Night Track. ¿Y qué es Night Track? Pues es un videojuego de terror que se basa en una historia de 5 adolescentes que pasan la noche en la casa de los Martin. El jugador se convierte en miembro del equipo de ataque de control especial, cuyo trabajo es proteger a las chicas usando un sistema de cámaras y trampas, mientras la casa es invadida por vampiros. El juego vendría como juego exclusivo para este accesorio, pero en 1993 un hombre llamado Joel Lieberman, quien dirigió una audiencia en el Congreso de los Estados Unidos, dijo que Night Trap promovía la violencia contra las mujeres y no debería estar en manos de los niños. Already there are CD games that feature explicit images of women whom the player directs to perform sexual acts. While made for adults, it is very easy for teenagers and children to gain access to such games. Por lo que el juego y el accesorio fueron descontinuados, por las bajas ventas del CD-ROM, y la polémica en la que se metió Sega tras haber lanzado dicho juego en esa consola. Además, un trabajador de Sega of America dijo que en lugar de invertir su tiempo en nuevos juegos innovadores que podrían atraer a nuevos clientes, Sega optó por este dispositivo adicional, que aparte de que no fue nada popular, hizo que Sega cometiera un gran error, que fue centrarse más en el hardware, y no en lo que al público más le interesaba, que eran los juegos. Pero este empeño y afán que tenía Sega por el hardware era más grande que el afán de crear juegos, lo que haría que Sega cometiera varios errores más, que obligarían a Sega a solo centrarse exclusivamente en los juegos en el futuro, y nunca más en la creación de consolas. Número 1. Consola de juegos sin casi nada de juegos, la Sega Dreamcast. Sega lanzó la Sega Dreamcast el 27 de noviembre de 1998 en Japón, justo 5 días después de que descontinuaran la Sega Saturn, y luego saldría un año después el 9 de noviembre de 1999 en Estados Unidos.
Esta ofrecía conexión a internet, el cual fue el mayor error de Sega porque debieron de haberse concentrado en hacer más contenido para juegos y más juegos y no concentrarse tanto en el hardware. Y sí, dije más juegos porque esta consola posee un catálogo peor que el de su antecesor, de tan solo 619 juegos. Y sí, lo que hizo que la consola fracasara, fue la opción para conectarte a internet. En Estados Unidos en los 90s, no habían muchas personas con internet instalado en casa, por lo tanto la consola se vendió muy poco en ese país, se vendieron alrededor de 4.64 millones de consolas, mientras que la PlayStation 1 vendió más de 102.4 millones de consolas. Por lo cual, tener una Dreamcast era una mala inversión si querías jugar los juegos de ese momento y además su competencia más fuerte, la Sony PlayStation 2 estaba a punto de lanzarse, así que lo último que intentó Sega para tratar de salvar y vender su consola un poquito más, fue hablar y tratar de convencer a Bill Gates en el año 2001 para conectar a jugadores online de Xbox clásica con los jugadores que contaban con una Dreamcast mediante el hardware con el que contaba la consola, pero Bill Gates ya se había tomado un tiempo para pensarlo y al final y lamentablemente para la Dreamcast, Bill Gates dijo que no, por la simple razón de que era una consola que no contaba con casi nada de juegos, y la mayoría de los juegos, eran juegos que a Bill Gates no le interesaban. Y entonces el 31 de marzo de 2001, tras varias malas decisiones dentro de la empresa durante años, Sega decidió hasta el sol de hoy, no crear otra consola más, concentrándose sola y exclusivamente en el desarrollo de videojuegos.